Génesis capítulo 4, versículo número 16 dice: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Ahora vaya conmigo al versículo número 19. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada, el nombre de otra era Sila. 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Verso 21. Su hermano se llamaba Jubal. Préstale atención a Jubal. Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpas. Fue padre de los que tocan arpas y flauta. Hemos estado hablando en la primera etapa, primera arpa, vimos el arpa de Luzbel, que nos habla de la música preexistente a esta era, que nos habla de cómo fue rodeado ese personaje con tal conocimiento y con tal habilidad que era el sello de la perfección. Estudiamos que en lugar de adornos en su vestuario, en lugar de engastes y encajes, él llevaba instrumentos musicales, tamboriles y flautas. Pero también Ezequiel enseña, 28, que el sonido de sus arpas descendieron al Seol. Entonces él conocía las grandes familias de los instrumentos musicales, de donde se derivan todos los instrumentos, la gran familia de los instrumentos de viento en las flautas, la gran familia de los instrumentos de las percusiones en los tamboriles y la gran familia de los instrumentos de cuerdas en las arpas. Pero dice Ezequiel que el sonido de sus arpas descendió al Seol. El asunto es de que este personaje, nos sugiere la Biblia, que era alguien que tenía responsabilidades para ministrar con sonidos, con música a Dios. Sin embargo, llenaron su corazón de iniquidad, pecó, y dice la Biblia que corrompió su sabiduría. Eso me llamó la atención porque no le quitaron la sabiduría, la corrompió, se la dejaron pero corrompida. Con sabiduría incluía toda la capacidad de entender estas tres familias de instrumentos musicales. Entonces, si alguien conoce de música, es este ser Caín. Y luego estudiamos también que la soberbia, el orgullo, lo trajo al suelo. Entonces, con una sabiduría corrompida. Ok, y eso ya hablamos. Ahora veamos, por favor, cómo es introducida la música a la etapa tierra, a la esfera tierra. Resulta que entra por un canal, por una vía que también venía del maligno, porque Jubal, que su significado es trompeta y su significado también es el que corre, era un descendiente de Caín. Y de Caín dice la Biblia ampliamente que era del maligno. Entonces vean esto, por favor. Jubal, padre de los que ejecutan arpas, era entendido, era el pionero, el instrumento, llamémosle así, la puerta por donde entró la música a la tierra. En la Biblia, desde el Génesis, donde encontramos música o algo relacionado a esto, es con Jubal en el capítulo 4. Pero resulta que Jubal era descendiente de Caín. Ahora, de Caín, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan capítulo 3 verso 12. Estamos estudiando la segunda arpa, el arpa de Jubal. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno. Oiga, Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Entonces permítame decirle esto: todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya estudiamos que lo bueno se puede corromper por aquel que tiene sabiduría corrompida. Y la música, Dios la creó buena, lo creó Dios así. Sin embargo, el que maneja y conoce mucho de ello está corrompido con su sabiduría, y esa sabiduría, esa inspiración es la que está incitando y trayéndole
a la gente. Aquel neshama o neshama, que es un término hebreo que significa intelecto, voluntad e inspiración, es cuando el Señor insufló o insufló en el aliento de vida al hombre. El término es neshama, y neshama significa inspiración, intelecto y voluntad. En esa inspiración, por eso el hombre tiene creatividad dentro de sí, porque el Señor le sopló esa creatividad. Lamentablemente, cuando bebe del agua equivocada, entiéndase, la sabiduría corrompida, va a fluir de acuerdo a esa naturaleza. El ejemplo que le puse yo es de que el agua puede venir de la montaña fresca, limpia, pero cuando pasa por la cañería oxidada por los años y alguien abre el grifo, el agua ya no va a llegar pura y cristalina, va a llegar contaminada. Así es entonces, déjeme trasladarlo así. Dios todo lo creó bueno, pero cuando aparece el grifo de agua que se abre para entrar, la música viene de una cañería contaminada. Porque aquí dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3 que Caín era del maligno y mató a su hermano. Entonces, digámoslo así, Jubal, descendiente de Caín, padre de los arpistas, donde entra la música, oiga esto, proviene de un asesino. El primer asesino fue Caín. Y dice, ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran injustas y eran malas, y las obras de su hermano eran justas. Ahora bien, quiero que veamos un poquito, pongámosle una lupa más a Caín para comprender un poquito más esto. Resulta que Caín, hermano de Abel, eran dos adoradores que se presentaban delante de Dios para ofrecer un presente. Y dice en el capítulo 4, si usted me acompaña, Génesis 4, que un día se presentaron delante de Dios, Caín y Abel, a ofrecer un presente. Ellos no ofrecían algo que no producían, que no conocían. De lo que producían, de lo que generaban, de lo que sabían hacer, eso presentaban. Entonces vea lo que dice Génesis capítulo 4. Conoció, verso 1, Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Quiero ver a Caín, ponerle la lupa, porque dice que era del maligno. Ahora, era de donde viene, repito, la cañería, donde entró la música a través de Caín, descendiente, fue Jubal, que fue el padre, pero fue descendiente de Caín. Entonces, oiga de Caín, ¿qué dice la Biblia? Primero, entonces dio a luz Eva dio a luz a Caín. Por su voluntad de Jehová lo adquirió varón. Después dio a luz a su hermano Abel, verso 2. Y Abel fue pastor de ovejas. Préstele atención. Uno era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Cada quien tenía un oficio, cada quien tenía algo que presentar de lo que producía. Y aconteció andando el tiempo, aquí viene la etapa donde ellos se muestran como adoradores. Porque cuando vamos a dar una ofrenda es porque vamos a adorar. La ofrenda se presenta en un altar y trae uno de lo que Dios le permite producir. Y dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Deténgase ahí. Si era agricultor, pensemos que trajo legumbres, trajo frutas, trajo algún cultivo. Pero ¿qué más dice? Luego dice, verso número 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí destaca algo. No solo trajo una oveja, sino trajo de los primogénitos. ¿Quiénes eran los primogénitos? Los que abrían matriz. Y no solo de los primogénitos, entre los primogénitos seleccionó lo más hermoso, lo más gordito, porque era para Dios. Aquí hay enseñanza. A Dios hay que darle lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Al Señor hay que llevarle lo mejor de lo mejor. No quítese aquel pensamiento, a esto que ya no me sirve lo voy a llevar a la iglesia, tal vez le sirve a los hermanos. No, hombre, no ofrezca corderos tuertos y cojos y con sarna. Al Señor dele el mejor corderito, la mejor ofrenda. Alguien dice amén. Dele un aplauso al Señor si usted está entendiendo.
Entonces, el Señor es digno de ser honrado. Esa actitud la tenía Abel. Y esa actitud proviene de un corazón humilde, agradecido, pero también voy a agregar una frase, lleno de fe. Cuando tú honras a Dios, tienes que honrarlo con fe. La Biblia dice que nada que no provenga de fe, agradará a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando usted canta, cante con fe. Cuando usted ore, ore con fe. Cuando usted predique, predique con fe. Cuando adore, adore con fe. Cuando abrace, abrace con fe. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hagamos tiene que ser llevado, hermano, por la fe. Ahora, aquí hay datos lindos que yo quiero extraer. Trajeron lo que producían dos adoradores, Abel y Caín. Abel era agricultor, de él no se dice que sacó lo mejor del producto de la tierra, pero de Abel sí. Él era pastor de ovejas y seleccionó lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando se presentaron, dice, verso 4, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor, oiga esto, miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Préstele atención al orden. Dios primero va a ver a Abel, primero va a ver al ofrendante y segundo va a ver su ofrenda. Por eso la actitud de tu corazón es más importante que lo que tú vas a expresar con una canción o con una ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor primero te va a ver a ti. Te va a pasar el escáner, vamos a ver, así pues, claro, ahí está. Ahora voy a ver la ofrenda, está bonita también, ¿verdad? Pero ese es el problema. No pretendamos impresionar a Dios con algo que Él nos regaló. No pretendamos impresionarlo con los dones. Le enseño yo a los músicos, a los cantores. Le digo, no vamos a impresionar al Señor con un talento. Gracias a Dios que lo tienes, pero eso no lo impresiona si Él te lo regaló. ¿Cómo vas a impresionar con un regalo que Él te regaló al que te lo regaló? No se puede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero sí con un corazón que está dando fruto, con un corazón recto, con un corazón íntegro, con un corazón que lo ama, con un corazón contrito y humillado. ¿Alguien dice amén? Entonces, vea lo que dice acá. Se presentaron, trajo a Abel de los primogénitos y miró al Señor con agrado a Abel y también a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Le pasó el escáner, hermanos, a ver qué vio el Señor en el corazón. Dijo, no, este está reprobado, y por consecuencia también la ofrenda está reprobada. No pretendamos honrar a Dios con una actitud que realmente no es digna. Nosotros tenemos que tener siempre una actitud de honra, de agradecimiento, de amor, de honrar a nuestro Rey. ¿Alguien dice amén? Entonces dice acá, y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué provocó eso en Caín? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Todo lo que abunda por dentro, tarde o por fuera, se va a reflejar por fuera. Tarde o temprano se va a reflejar por fuera. De la abundancia del corazón sale la boca. Si alguien llega a un funeral por dentro, tarde o temprano se va a ver el sepulcro afuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si alguien lleva una fiesta por dentro, tarde o temprano va a estar danzando. ¿Cuántos dicen amén? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el semblante, el rostro fue demudado. Él, hermano, se había dañado porque había sido reprobado, se ensañó, había sido, hermano, había sido una falta delante de Dios. Y Caín, dice entonces, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Verso 6. El Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, miren lo primero, aquí ya deducimos que el Señor vio sus obras. Vivimos en Juan
porque no como Caín, que era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque sus obras eran malas. Entonces, si hicieres obras correctas, acciones correctas, no serás enaltecido, como diciendo, lejos de ser exaltado, vas a ser humillado, porque nunca te mantuviste con un corazón humilde. Si bien haces con un corazón humilde todo, vas a ser exaltado, porque es el principio: el que se humilla es exaltado. Entonces le sigue diciendo: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, al recibir esta tremenda lección que el Dios de los cielos le estaba dando a Caín, el verso 8 se le ocurre una idea que no venía más que ¿de dónde? Venía del maligno, porque sus obras eran malas. Mire, yo no quiero entrar a contextos, porque hay tesis por ahí de que Caín era un híbrido, que era de la relación entre la serpiente y Eva y nació Caín. Esas son tesis, hermano, no es nada comprobado. Lo que sí dice la Biblia es que era del maligno. Tal vez nació bien, normal, pero en el camino se desvió, se trastocó, se entregó. Entonces le abrió puertas al enemigo. La cosa es que era del maligno. Y entonces, como era del maligno, se había ensañado su corazón, había demudado su semblante, tenía resentimiento, tenía celo. Los frutos de la carne, eso representa aquel que, hermano, no se goza cuando Dios está honrando y promoviendo a un Abel. Cuando alguien no se goza, hermano, sino que trata de meterle zancadilla, ve que en el altar del otro está siendo Dios respaldado, Dios está respaldando su altar. Por favor, cuídese que el espíritu de Caín no llegue a su corazón, porque el espíritu de Caín asesina. El espíritu de Caín es del maligno. Ese es el que trata de matar al hermano. Pues se le ocurrió una brillante idea que no venía más que del maligno, y le dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire, el primer asesino también, Caín. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces estamos viendo un poquito más el contexto de dónde venía el canal por donde entró la descendencia de Caín, que vino uno a ser el padre de los arpistas, de los que tocaban arpa. O sea que el punto es que entra la música por un canal contaminado. Ahora algo más. Dice Hebreos 11:4. Por eso te dije que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero Hebreos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Yo antes pensaba que tal vez como Abel seleccionó lo mejor de lo mejor para ofrendárselo al Señor, y el Señor fue agradado por eso, yo pensé tal vez Caín tal vez dijo, si era agricultor, ¿verdad?, y tenía legumbres, tal vez agarró las remolachas que ya estaban pasadas, podridas, tal vez tomó las zanahorias que estaban, hermano, ya carcomidas por las plagas, y las presentó a Dios. Pero fíjese que no. Yo creo que Abel llevó algo mejor, o sea, llevó lo mejor también. Pero ¿sabe cuál fue la falta aquí? La integridad de su corazón, las obras que aquí no lo relata, pero que sin duda Dios sí las veía. Hay cosas, hermano, discúlpeme, aquí cuando estamos adorando, mira, solo nos faltan las alas, todos parecemos ángeles adorando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al salir de aquí, solo usted y Dios saben cómo son. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el altar, hermano, yo me imagino a Caín hasta con la cara así de adorador, hermano. Llegó con sus remolachas, con sus legumbres, las presentó. Pero el Señor ya sabía cómo vivía Caín afuera. Sus obras eran malas.
Él sabía que su corazón era contaminado y lo reprobó el Señor. Por eso cuidémonos. La adoración, entre paréntesis, no son canciones, no son sonidos. Adoración es un estilo de vida que complace con obediencia el corazón de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Sea obediente. Cuando decimos así el beso, usted sabe que es una expresión coloquial nuestra, pero realmente el amor al Señor es la obediencia. Entonces Hebreos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí le voy. El otro no tenía fe, y lo que no proviene de fe es pecado también. Otro punto: cuando usted alabe, cuando usted adore, hágalo con fe. Cuando usted ejecute sus instrumentos, si hay músicos viéndonos, escuchándonos, hágalo con fe, para Dios. Por lo cual dice: por la fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces aquí vemos al adorador llamado Caín reprobado y Abel aceptado. Ahora, en Judas capítulo 1 versículo 11 hay otro dato interesante. Estamos viendo el contexto, el canal por donde vino el padre de los arpistas, que es Jubal, pero su padre fue Caín, y Caín era del maligno. Estamos viendo algunas cosas relacionadas a él. Y dice Judas capítulo 1 verso 11, está hablando de la gente, hermano, perversa, la gente desleal, la gente implacable en los postreros tiempos, que hace cosas indebidas y que deshonra a Dios. Y aquí menciona tres cosas. Judas capítulo 1 verso 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Agrega otros dos, no es el tema, pero se los voy a leer. Dice: se lanzaron por el lucro y el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Hay un factor común en estos tres. Todos tenían que ver con altar. Todos, los tres, tenían que ver con lo espiritual. Caín presentó una ofrenda. Balaam era un profeta que tenía, se supone, conexión con Dios para traer un mensaje. Y Coré era un sacerdote que se puso y se rebeló contra el Moisés y contra Aarón. Entonces todos tenían que ver en conexión con Dios, de alguna forma con altar. Pero ¿qué dice aquí? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué significa seguir el camino de Caín? Déjeme ponerlo así: es como un espíritu que contamina. Es cuando la gente, con su habilidad y su destreza, que muchas veces no tiene el impacto que quisiera, número uno, se llena de orgullo, se llena de soberbia, pero también se llena con resentimiento contra un Abel que Dios lo está honrando, Dios lo está respaldando, y lejos de gozarse, lo que desea es el mal para el Abel. Entonces, cuando alguien tiene en su corazón molestia contra alguien, recuerde que el resentimiento lo puede llevar a un término que es el aborrecimiento. Y el aborrecimiento bíblicamente es un asesinato. La ley condenaba las acciones, en la gracia nos penan las intenciones. Si alguno aborrece a su hermano, ¿qué dice? Ya cometió homicidio. Oiga eso. Por eso usted tiene que cuidar, porque si hay resentimiento, lo puede llevar a un aborrecimiento contra el tal. Y ese espíritu es el espíritu de Caín. El espíritu de Caín que puede mover a alguien a llevarlo a esas acciones. Entonces, ¿qué hacer en todo esto? ¿Cómo librarnos de todo esto? Bueno, dice la Biblia claramente, véalo por favor, cuando vamos a presentar una ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. Dice Mateo 5, 23 y 24. Si estás presentando tu ofrenda en el altar, acuérdese de los dos adoradores, Caín y Abel. Si estás presentando tu ofrenda en el altar
y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. No pienses solo en el aporte que traemos para bendecir la obra de Dios. Muchas veces nuestra ofrenda es el canto, es la danza, es el sonido de nuestros instrumentos, es la expresión de nuestra voz, es la ofrenda. Yo lo digo con todo respeto y mis amados ya lo saben, pero por si hay alguien que no lo sepa o se le escapa, nunca te subas, músico, cantor, director, danzor, nunca te subas al altar si estás en discordia con tu hermano o con tu hermana, porque no solamente Dios no va a recibir tu ofrenda, sino que vas a contaminar el altar. O sea, el peligro es que una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Y nuestra adoración a Dios es eso, un perfume. Y no queremos que en el perfume que todos los perfumistas estamos preparando haya una mosca muerta, porque esa mosca muerta hace heder el perfume. ¿Alguien está entendiendo, amado? Es mejor ponerse a cuentas, es mejor ser honesto y decir: no estoy bien contigo, ¿cómo me voy a subir ahí? Yo le decía a las hermanas de danza, pero eso fue una anécdota, no vaya a pensar que eso pasa aquí, no, en algún lado tal vez, pero aquí no. Pero una anécdota, yo les decía, como no te vayas a portar como aquella hermanita de aquella iglesia allá en el Congo, ¿verdad? Y andaba con su pandero en el momento de la danza. Como no se llevaba bien con la nueva, decía la nueva danzaba mejor que ella. En el corro daban vuelta, aquí me la agarro, aquí y ¡pa! El panderazo. Volvían a dar la vuelta y ahí va otra vez. ¿Usted cree que Dios iba a ser honrado con eso? Gracias a Dios que no descendió fuego del cielo para que las consumiera. Hermano, esa es una ofrenda de fuego extraño. No nos podemos subir, no nos debemos de subir al altar con las manos, hermano, manchadas. Levantemos manos limpias, dice la Biblia, sin ira y sin contienda.